sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias porque estamos congregados en tu nombre. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Confiamos en ti, en tu fidelidad, en tu palabra, Señor, que nos promete, mi Dios, que tú nos libras de todo mal. Dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice tu palabra, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti nos llegarán. Confiamos en tu palabra, confiamos en ti, que tú estás con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma su lugar. La iglesia de Filadelfia, una iglesia a la que el Señor elogia y no tiene reproche alguno contra ella. Filadelfia era una ciudad griega, todavía existe, pero ya no se llama Filadelfia. Fue fundada por el año 189 a.C. Para aquel tiempo era una ciudad joven. Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor de hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No se sabe quién llevó el Evangelio a este lugar, no se sabe quién habló la palabra, pero había iglesia del Señor allí en esa ciudad pequeña, en esa ciudad joven. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la historia que cuando la iglesia nació, la iglesia primitiva, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, la iglesia se iba extendiendo, el Evangelio se estaba predicando y llegó a predicarse en muchos lugares, de tal manera que un hombre llamado Ignacio de Antioquía dijo de la iglesia que la iglesia era católica. La iglesia católica, ¿por qué? Porque iba haciéndose universal, iba extendiéndose por todos los lugares. Católico es un adjetivo que significa universal, porque se estaba extendiendo. Pero también sabemos por la historia que en aquel tiempo Roma dominaba casi toda Europa. Y en Roma, ese catolicismo de la iglesia primitiva fue usurpado por los emperadores. Y convirtieron a esa iglesia verdadera en un mundo de idolatría, porque mezclaron con aquellas creencias, mezclaron sus creencias paganas. Y hace como que nace ahí la iglesia verdadera. Es ilógico que la iglesia que fundó el Señor esté en Roma.
¿No es lógico? La iglesia, hermano, fue usurpada, fue sometida y nació un nuevo catolicismo. Disfrazado de cristiano, pero mezclado con paganismo, con judaísmo y un poco de cristianismo para engañar. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia verdadera. Amén. Y aunque el imperio romano, aunque el diablo usó el imperio romano para someter a la verdadera iglesia, Dios vuelve a levantar siervos para que prediquen el evangelio verdadero, el evangelio de la palabra. Por eso ustedes dicen, ¿y cuándo nació tu religión? Tu religión nació hace apenas 5 siglos, pero la de nosotros viene desde el principio. No es que nuestra religión haya nacido hace 5 siglos, es que Dios levanta hombres para predicar el verdadero evangelio. ¿Eh? Aquel que fue opacado por el imperio romano. Pero de esa religión se desprende un grupo que dice: nosotros no vamos a seguir sus creencias. Y aunque pertenecían al catolicismo romano, dijeron: no estamos de acuerdo con ciertas cosas, como el que empieces a hacer estatuas e imágenes para venerarlas y adorarlas. Y ese grupito no quiso obedecer al imperio de Occidente. Y en ese lugar, en Filadelfia, en esos lugares, se desarrolla otro tipo de cristianismo que permanece hasta hoy, se le llama el cristianismo ortodoxo, que nace también en el imperio romano, pero que dice: no, yo no estoy de acuerdo a las creencias de Occidente, yo voy a hacer mi propia religión. En un tiempo se sometieron a Roma, pero después dijeron: no estamos de acuerdo en eso. Tienen también, así como Roma tiene su basílica, ellos también tienen su templo que caracteriza a su religión. Seguramente usted ha escuchado la iglesia ortodoxa en las noticias, ¿sí? Esa que se desprende de Roma, pero que no estuvo de acuerdo con esas cosas. Y se dice que lo que era Filadelfia, ahora ahí está el lugar, el centro de esta iglesia ortodoxa. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la toma como un modelo a seguir. Habla de 7 iglesias, pero a todas les dice algo negativo. Mira, yo conozco tus obras y sé que haces esto y haces esto. Bueno, pero tengo esto contra ti. Y empieza a decirle cosas que Dios le reprocha, pero a esta iglesia no le reprocha. Hay solamente elogios y Dios lo usa como un modelo para nosotros. Usa toda la escritura, lo que le dice a las 7 iglesias, para decírnoslo también a nosotros. Porque la palabra es como un espejo. Nosotros podemos ver qué le reprochó a una y a otra iglesia y decir: nosotros estamos igual. O con el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, decir: tenemos que luchar por agradar a nuestro Dios. ¿Amén? En nuestra iglesia, hermano, se agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque llevaba una sana doctrina. Una sana doctrina es que predicaba lo que dice la Biblia y no lo que el hombre quiere predicar, ni lo que el hombre quiere que se crea la gente. Una sana doctrina basada en la Escritura, basada en el Evangelio verdadero, donde no hay ambiciones. Una iglesia donde no se permitía, no se toleraba ni se solapaba el pecado. Por eso hay que tener cuidado, hermano.
Cuando el pecado se solapa y se esconde, se oculta, lo único que se hace es, yo lo he dicho muchas veces, una bomba de tiempo, que el último va a explotar y va a hacer más daño que si se hubiera destapado primero. Una iglesia que no permitía el pecado y no permitía aliarse con el Estado, con el gobierno. Cuando la iglesia se une al gobierno, cuando la iglesia pertenece al Estado, como aquí en México, se entregó al Estado, y sabemos que iglesia es la que está unida al Estado, aunque dicen que está separada del Estado. Cuando la iglesia se relaciona y empieza a depender del gobierno, entonces la vida espiritual de la iglesia se enfría, porque la iglesia debemos depender de Dios. Amén. Debemos siempre confiar en Dios. Y esta iglesia, hermano, es una de las cosas que a Dios le agradaba. Que ellos, hermano, confiaban en su Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Allí en el versículo 7, hermano, describe algunas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo. ¿Quién es el santo, hermano? El Señor Jesucristo. Él es santo. Gloria a Dios. Para recordarle a la iglesia que Él es santo y que la iglesia también debe procurar siempre la santidad. La santidad, hermano, de la iglesia no depende de uno. Y nuestra santidad no es tan pura, no es tan genuina. Les voy a decir por qué, hermano, porque nuestra santidad depende, hermano, de Dios y no de nosotros. La santidad de nuestro Señor Jesucristo es una naturaleza de Él, es genuina, es auténtica. Amén. Y no recuerda, pero yo quiero que luche por ser santo, porque dice la palabra, sean santos, porque yo soy santo. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo esto, hermanos, se refiere al Señor Jesucristo. También le dice, el verdadero. La palabra de Dios dice que Él es la verdad. Hay un solo Señor y es Jesucristo. Gloria a Dios. Y hay un solo sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Uno solo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos que antes eran muchos, morían y salía otro sacerdote. Y aún ellos tenían que confesar sus pecados, hacer sacrificio por sus pecados. Dice, mas ahora hay un sumo sacerdote. Uno solo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El verdadero. Porque ahí andan algunos diciendo que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo. El único sacerdote del Dios Altísimo se llama Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Se dice, hermano, que en la antigüedad, en el tiempo de los reyes, los administradores, siempre se les daba una llave y siempre la traían en el hombro para que la gente distinguiera, ese es el administrador, el que tiene autoridad de administrar las cosas del reino. Amén. Y aquí, hermano, dice de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Está refiriéndose a que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, hermano. Dice la palabra de Dios. Él dice,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Él tiene todo bajo control. Gloria a Dios. Isaías 22:22 habla de esas llaves del administrador. Gloria al Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo. Él es soberano. Gloria al Señor. Apocalipsis 1:18, vamos a Apocalipsis 1:18. Desde el versículo 17 dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién estaba contestándole a Juan? El Señor Jesucristo. Dice: y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es San Pedro. El Señor Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Él tiene toda la potestad de la Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 28, 16 al 18, cuando el Señor Jesucristo les dice que sus discípulos le adoraron después que lo vieron resucitado. Sus discípulos le adoraron. Aleluya. Y les dice a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Amén. El que tiene la autoridad es nuestro Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Hermano, Jesús después de esto empieza a elogiar a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo conozco tus obras. Hermano, a todas las iglesias de Dios les dijo esto, y a nosotros también nos dice: yo conozco tus obras. El Señor sabe cómo estamos. El Señor sabe qué le estamos agradando, pero el Señor sabe también qué estamos haciendo mal en la iglesia. Y yo creo que si el Señor nos hablara a esta congregación, también sí nos dijera: pero tengo algo contra ti. A una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, le digo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas igual. Esta iglesia hay puros elogios. Yo conozco tus obras. No podemos esconder nada, ¿no? Dios conoce lo más profundo de nosotros, nuestro corazón. Amén, amén. El Señor conocía esta iglesia. Dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual la puedes cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta? Mira, hermano, la iglesia de Filadelfia tenía un testimonio tan bonito que Dios abre puertas. Gloria a Dios. Amén. Cuando la iglesia tiene un mal testimonio, hermano, se cierran las puertas al evangelio. Amén. Imagínense que el testimonio estuviera corrompido en la iglesia, tanto pecado. ¿Cómo voy a ir yo a predicarle para que me digan: yo sé cómo está, yo sé lo que pasa ahí? Cuando hay un buen testimonio, cuando se ama a Dios y cuando reflejamos al mundo que vivimos para Cristo, que somos sinceros delante de Dios, el Señor abre puertas. Podemos hablar de la palabra de Dios. Pero cuando hay un mal testimonio se cierran, hermano, que no podemos. Y dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y por eso aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Luego le dice a la iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, y no es que eran puros hermanos blancos y desnutridos, no, es que eran poquitos, no era una iglesia grande. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es verdad que Dios no busca multitudes, que no busca cantidad, sino que busca la calidad. Aleluya. Es verdad eso. Gloria a Dios. Pero cuidado, porque eso no quiere decir que entre menos seamos somos más santos. ¿Ah? Porque también la voluntad de Dios es que la iglesia crezca, pero crezca con calidad, crezca con sinceridad, crezca amando a Dios. Amén. Y tampoco podemos ir a esa iglesia es grande. Allí no hay amor para Dios, allí no hay calidad espiritual. En mi iglesia sí, porque somos pocos. No, eso no garantiza nada tampoco, hermano. Se refería, hermano, a que esta iglesia tenía pocos miembros, pero esos miembros, hermano, eran fieles a Dios, eran humildes. Allí en esa iglesia no había alguien que decía, yo soy mejor que el que está predicando, yo no sé por qué no me ponen a mí. Esos espíritus se mueven en las congregaciones, hermano. Da tristeza cuando alguien, hermano, divide la iglesia. A mí me afectó una noticia que recibí en la semana. No se la voy a ilustrar a detalle, pero es un caso así. Pero es que hay hermanos que se sienten que ellos son mejores que su pastor. Bueno, quizás sí, pero el que Dios eligió es el que está enfrente. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es una iglesia pequeña, pero hermano, no tenía fuerza física por el hecho de que eran pocos, pero tenían una fuerza espiritual tremenda. Gloria a Dios. Por eso era una iglesia con poder de Dios. En estos últimos tiempos ha surgido, hermano, una iglesia que le dice la iglesia reformada. Una iglesia que empieza a ya no creer en el poder de Dios, en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque muchos han abusado y también ha habido muchos charlatanes que han mentido, que han querido aparentar que tienen el Espíritu Santo. Pero yo sigo creyendo que Dios manifiesta su poder. Yo sigo creyendo que Dios sana a los enfermos por medio de la oración. Porque dice la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tienes poca fuerza. A lo mejor sus congregantes no eran de una posición económica muy alta, no eran políticos, no eran gente rica, pero era gente que amaba a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Saben que por ahí alguno dijo y señaló a las congregaciones de aquí? Dijo, esta es la iglesia de los ricos y la de la Guadalupe es la de los pobres. Lo dijo alguien que no es cristiano. La gente se ríe. Qué bonito sería, hermano, que Dios nos viera como ricos espiritualmente. Amén. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Le estaba agradando esto de esa iglesia. Que esa iglesia era pobre en número, era pobre a lo mejor
en su posición social, porque a veces, hermano, la posición de algunos es estorbo para su vida espiritual. Y cuando hay humildad en la iglesia, hay obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y seguramente en esta iglesia también el ministro era un hombre sincero, un hombre que no predicaba lo que él quería, un hombre que no predicaba lo que le convenía y como le convenía, un hombre que no engañaba a la congregación. Amén. Que predicaba la palabra como es, como debe ser, y no para sacar provecho de la congregación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Otra de las cosas que le dice: has guardado mi palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Has guardado mi palabra. Hermano, es bueno venir a la iglesia, es bueno venir al culto, es algo que Dios nos manda, que escuchemos la palabra, porque la fe viene por el oír, el conocimiento viene por el oír la palabra, por escudriñarla. Amén. Y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero la total voluntad de Dios no es venir a escuchar la palabra y ya cumplí, ya me voy, sino que el propósito de Dios es que vengamos a recibir el consejo de la palabra de Dios, no para llenarnos de conocimiento, sino para saber la voluntad de Dios y salir allá afuera y vivir la palabra, porque ya la he venido a conocer aquí, a recibir el consejo. ¿Por qué no vamos a crecer espiritualmente viniendo al culto nada más? Ya oí la palabra. Y cuando venimos así regularmente, hermano, al tercer día ya no nos acordamos de qué dijo. Pero cuando la atendemos, venimos a conocer, a oír, a escuchar el consejo. Y yo agarro ese consejo para salir allá afuera y vivir lo que acabo de aprender. Para eso es la palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y esta iglesia tiene esta característica. Y yo me imagino que su ministro les predicaba y ellos obedecían la palabra. Porque también tenían un ministro temeroso de Dios. No era un ministro que se aprovechaba de la obediencia de la iglesia para enseñar herejías, para enseñar lo que le convenía. Gloria al Señor. También había un siervo fiel en esa iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Has guardado mi palabra. Significa mantenerse fiel al Señor. Porque seguramente esta iglesia también atravesaba problemas. También venían cosas, problemas, adversidades, cosas no tan buenas. Pero a pesar de todo, le dice el Señor: has guardado mi palabra. Te han sucedido cosas tremendas, pero has guardado mi palabra. ¿Cuántas veces en la iglesia hay problemas y la gente dice: ay, ya no creo, ya me voy? Y como les he dicho otras veces, muchos salen de la iglesia y van allá afuera y les preguntan: ¿y por qué te saliste de esa iglesia? Es que allí son una bola de hipócritas. La primera vez. Cuando los hipócritas son los que vienen a aparentar y luego salen y son otra cosa. Eso es pecado. Amén. De verdad, hermano, que nosotros fallamos. Somos humanos. Hoy dice la palabra de Dios que el que vaya por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aunque nuestros pasos aún no estén firmes, porque estamos
empezando a caminar en el camino del Señor, para los que recién convertidos, para los que apenas están escuchando la palabra de Dios, apenas están metidos en el camino del Señor. Dice, tus pasos son torpes, no están tan firmes, pero vas hacia adelante. Gloria a Dios. No te vas a extraviar porque vas hacia adelante. Como un bebé, hermano, un bebé que tiene sus pasitos torpes, no los tiene firmes, pero no tiene reversa al bebé. Amén. Gloria al Señor. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguramente en esa iglesia había gente que no se avergonzaba de ser cristiano. Que decían, ¿a poco estás yendo con los cristianos? Sí, gloria a Dios. Sí, soy cristiano. Estoy creyendo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Allí no había de aquello que decía, ¿a poco vas con los cristianos? Pues a veces voy, pero no creo. No más voy a veces nomás de curiosidad. Ahí no había. Y Dios no elogiaba esa iglesia. Gloria a Dios. La que no se avergonzaba de su Dios y no negaba su nombre. La palabra de Dios dice, el que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre. O sea, también diré, yo no te conozco. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que en la iglesia ya no hay quien esconda su Biblia para venir, ¿verdad? Para venir a la iglesia. Una para cargarla y otra la dejaba ahí en la iglesia. La dejaba en la iglesia para que no se la miraran. Otra en la casa, una en casa y una en la iglesia. Les daba vergüenza que se la miraran. Y yo me acuerdo, hermano, cuando recién convertido, hermano, yo quería que me miraran mi Biblia y me preguntaran. No sabía nada. Pero no sé por qué, ese amor, hermano, ese gozo que siente uno cuando Dios le perdona. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo sabía que Rafa era cristiano. Y al principio, cuando yo no sabía, decía, aleluya. ¿De qué me está escuchando? Qué bueno es Dios, ¿no? Amén. Porque Él tiene planes tan bonitos para cada uno de nosotros, hermano. Solamente Él quiere que nosotros nos sometamos. Dios ya tenía un propósito para mí. Dios tiene un propósito para usted. Pero a veces no queremos decidirnos a servirle a Dios. La palabra de Dios me enseña que Él ya viene. ¿Cuándo viene? Yo no sé. Pero Él va a venir. Aleluya. Y si no viene, de todos modos vamos a comparecer cuando muramos en este cuerpo físico. Gloria a Dios. Amén. Hice un canto, hermano Mendoza. ¿Por qué esperar a decidirme a caminar con Dios? Si es tan bueno, tiene un buen plan para cada uno, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El versículo 9 dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hoy el Señor es un protector de la iglesia. Si nosotros le pedimos, Señor, no dejes que lleguen tales personas, gente que venga con otra doctrina, gente que venga a confundir a los hermanos, a engañarlos. Y Dios es bueno y nos protege, hermano. Gloria a Dios. La iglesia estaba protegida de esto. Dice, yo entrego a las sinagogas de Satanás a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Y en este tiempo, hermano, en este tiempo hay gente, pues ahí está, gente que dice
se ha metido en las congregaciones y empieza a enseñar que si tú dices Jesús, no estás bien, no eres un verdadero cristiano. Tienes que decir Yahshua Mashiach. Tienes que hablar hebreo para irte al cielo. El Señor no dijo eso. La Biblia dice que había una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, sí, lenguas. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, los judaizantes, como los fariseos lo eran, vienen siendo un estorbo para la iglesia. Pero el Señor, hermano, nos protege. Diciendo que viene de aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y si reconozcan que yo te he amado. Esa iglesia no era de los judíos, era la iglesia de los gentiles. Mejor van a venir los judíos y decir, no, ese Dios es el de nosotros solamente. Y si quieres ser pueblo de Dios, tienen que hacer esto y hacer esto y obedecer la ley. Pero dice el Señor, no, yo los entregaré a la sinagoga de Satanás. Y vendrán a ti y se postrarán a tus pies. Y reconocerán que aunque no seas judío, yo te amo. Amén. Yo recuerdo, y lo voy a testificar otra vez, que ya lo he testificado, cuando íbamos a San Isidro, hay un hermano que antes yo conocí en la fe, llegó esa vez con su kippah, y cuando terminamos el culto nos empezó a decir estas cosas. Ya lo habían enredado. Yo no sé si todavía ustedes siguiendo eso, que teníamos que hablar el hebreo. Porque, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? Usted cree que el idioma que hablemos Dios nos entiende también de abajo. Pero después vino aquí, y después del culto pasó, y dijo, Dios los bendiga, hermanos, invito a que sigan así. Y cuando yo estaba leyendo esto, me vino a la memoria ese evento, eso que pasó, dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor, hermano, siempre nos quiere prevenir, siempre nos quiere preparados para su venida. Gloria al Señor Jesucristo. Lo que Dios, hermano, le recomienda a esta iglesia, también a nosotros nos lo está recomendando. Dice el versículo 11, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Esta palabra desde cuando se escribió. Y todos los que han predicado el Evangelio han predicado que Jesucristo viene pronto. Y han pasado de muchos años. 2 milenios. 20 siglos. Y seguimos diciendo que Cristo viene pronto. Y si el Señor aún no ha venido, hermano, no nos está diciendo, ¿tienen permiso para seguir en el pecado? No. Él nos está diciendo, vengo pronto para nosotros siempre vivir prevenidos, preparados para su venida. Y dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos nosotros, hermano? ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. Hay algo que tenemos bien importante. El Espíritu Santo. ¿Cuántos son salvos? Gloria a Dios. Tenemos la salvación. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dice un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nosotros tenemos algo muy bueno. Gloria a Dios. Hay mucha gente que se ha arrepentido porque ha tenido una buena esposa, un buen esposo, y lo pierden porque fallaron. Han tenido una casa que Dios les dio y mejor la venden porque les gusta ver el dinero, y después ya no tienen nada. Nosotros tenemos algo tan valioso, es la salvación, es la corona de la vida, dice la Biblia. La corona de la vida, dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra: ocupados en su salvación con temor y temblor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar.